Bienvenidos sean todos de nuevo. Qué gusto que nos acompañen en este día donde celebramos primeramente, antes que todo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, que fue muerto en una cruz por pecadores, por hombres que fueron considerados sus enemigos a causa del pecado. Pero este mismo Dios de gracia nos dio a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y aunque murió y fue sepultado, dice la Escritura, al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Y es por eso que el cristianismo celebra el día domingo y da alabanzas a nuestro Dios por esa victoria que Él tuvo sobre la muerte y que victoria que comparte con todos aquellos que creen en Jesús. También estamos contentos porque el día de hoy vamos a celebrar un culto de bautismos donde nuestra hermana dará testimonio público de su fe y de su compromiso de seguir al Señor en una fe genuina, comprometida, una fe real que nace no de las cosas externas sino dentro en el corazón. Quiero hablar en esta tarde, aprovechar y dar un pequeño mensaje acerca de el bautismo y la salvación. Vamos a la Escritura y veamos las palabras que se encuentran en Marcos capítulo 16, verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 14. Dice la Escritura: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En estas palabras de nuestro Señor nos podemos dar cuenta de al menos tres cosas importantes. El Cristo resucitado se dirige a los 11, dice, a esos 11 apóstoles. Recordemos que Judas se había ahorcado y que estaban los 11 apóstoles de alguna manera tristes, muy angustiados, pues habían perdido a su maestro. Pero ya algunas personas habían visto al Señor resucitado y les dieron aviso a ellos de que le habían visto. Pero ellos fueron incrédulos a esas buenas noticias, y así llegamos a nuestro pasaje, dándonos cuenta de que el carácter de esos 11 hombres tenía muchas deficiencias. Este es el mensaje que Cristo les da a ellos. Primeramente, antes de encomendarlos, los reprende duramente con palabras fuertes. Así que podemos darnos cuenta del carácter que manifiestan los elegidos que predican la palabra. Estos 11 hombres podemos darnos cuenta que son hombres imperfectos, carentes aún de muchas virtudes, hombres dignos de ser reprendidos, regañados, como lo somos todos nosotros. Y Jesús nos viese a nosotros en esta mañana y examinara nuestro corazón. Creo que sin dudar a duda que tendríamos motivos por el cual el Señor nos reprendiera a cada uno de nosotros. Hombres que tenían las mismas pasiones que nosotros, hombres que les cuesta trabajo creer y que luchan con la dureza de su corazón. A pesar de haber estado tan cerca del Señor, eran hombres
que batallaban con su incredulidad y su duro corazón. Sin embargo, vemos que a Dios le agradó elegir a hombres así para la predicación del Evangelio. Hombres débiles en la fe, que tenían necesidad aún de crecer en la gracia de Dios. Dice la Escritura en un pasaje que a Dios le agradó que nosotros tengamos este tesoro, refiriéndose al Evangelio de la gracia. A Dios le agradó que ese tesoro estuviese puesto en vasijas de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Vasijas de barro. Hombres frágiles, sin valor en sí mismo, como el barro, como la tierra. Es posible que alguno encuentre algún buen predicador que sea honesto y sincero. Ténganlo por seguro que ese hombre también posee debilidades y que ese hombre es barro. Y esto no lo estoy diciendo para justificar el pecado de muchos que en vez de honrar el ministerio deshonran al Señor con vidas y con pecados escandalosos. No, esto no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo porque veo claramente que en las Escrituras se nos muestran las debilidades de los ministros, y lo hace con el propósito de que el ministro no se quede con nada de gloria, de suprimir, de quitar en los ministros de la palabra toda gloria que él pueda tomar, y que toda la gloria sea dada para Dios. Los que han creído el mensaje glorioso del Evangelio lo han creído no por las virtudes que ven en el hombre, en su ministro, en su pastor. No, los que han creído es porque han visto las virtudes en Cristo. Han podido ver a Cristo perfecto, a un Mesías Salvador sin mancha. Han creído a pesar de las debilidades del mensajero, y lo han hecho porque han visto el poder de Dios. Así que quiero decir que ninguno es llamado a creer en algún hombre. Creed en Dios. Creed en Jehová, que es 3 veces santo. Creed en Él, en el que es perfecto. Creed en Jesucristo. Creed en el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha. Creed en Él. Así es que les pido a todos los que están aquí que reciban estas palabras, no como palabras mías, sino como palabras que vienen de Dios. Y les pido y ruego a Dios que ninguno sea estorbado al ver mis debilidades o mi falta de elocuencia, sino que consideren la palabra de Dios. Vemos después aquí, después de ver el carácter de estos hombres, Jesús nos deja ver la comisión que ellos tienen. Él los escogió para proclamar la verdad. Sin embargo, también les anticipa a ellos que cuando ellos prediquen y hablen lo que Jesús les mandó, algunos creerán y serán salvos, y otros no creerán y serán condenados. Jesús les dijo, id y predicad el Evangelio. Les ordenó que lo hicieran. Sin embargo, les demuestra con sus palabras de que algunos no van a creer. Algunos no van a creer. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Unos creerán, pero otros no van a creer y serán condenados. Y eso se refiere a que serán condenados para siempre a recibir el castigo justo de la ira de Dios por su rebeldía, por su desobediencia al Dios que les dio la vida, al Dios que les pertenece todo. Antes de celebrar el bautismo de nuestra hermana, es muy prudente examinar las palabras que están en nuestro texto y la enseñanza que Jesús dio acerca del bautismo. Vea el texto, dice, el que no creyere será
condenado. Eso no lo digo yo, no lo dice un hombre, eso lo dijo Jesús. Que el que no cree recibirá condenación. Esto deja claro entonces en dónde se encuentra el poder para ser salvo. Y esa es la pregunta más importante para cualquier ser humano. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Esta vida se acabará y tendré que acudir a mi Creador a rendir cuentas. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Para recibir la vida eterna. Nuestro texto nos deja claro que ese poder se encuentra en el creer, en creer. Somos librados de la condenación eterna por creer en Jesucristo, por reconocer que Jesucristo fue el que efectuó el pago. Fue aquel que nos puso a cuentas con aquel que nosotros le debemos. Jesucristo fue el que efectuó el pago por nuestros pecados al morir en ese sacrificio que todos ustedes, amigos y hermanos, conocen. Esa cruz, esa sangre que está derramando ese hombre inocente, esa sangre es el pago por nuestros pecados. Así que el poder para la salvación no está en algo que podamos nosotros hacer, sino está, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en creer lo que Él es y lo que Él ha hecho a favor nuestro. Jesucristo no dijo: el que no se bautice será condenado. Esas no fueron las palabras de Jesús. Él no está diciendo en este texto: aquellos que no tengan un bautismo irán a la condenación eterna. No, Él dice: el que no crea. Porque el poder para salvar está en el creer y no en el bautismo. Esto queda claramente. Esta enseñanza está clara en la Escritura. El bautismo por sí solo entonces no salva a nadie. El bautismo sin fe, el bautismo sin creer verdaderamente no puede ayudarnos en nada. Usted puede haber sido bautizado, amigos, ustedes pudieron haber recibido algún bautismo, algún tipo de bautismo, y al morir y al estar ante el tribunal de Cristo y rendir cuentas por su vida, ninguno de ustedes podrá ser justificado diciéndole a Dios: déjame entrar en tu reino porque yo fui bautizado. No es así, no es la enseñanza de Jesucristo. No. La cuestión en aquel día será si su bautismo que usted recibió fue realizado junto con el hecho de haber creído verdaderamente en Jesucristo. Ténganlo por seguro entonces que el bautismo no salva al incrédulo. Lo que salva es el creer en Jesús. ¿Recuerden al ladrón? Aquel ladrón que estaba junto a la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado. Había dos ladrones y uno de ellos, conmovido en su espíritu, dijo palabras que nos dejan ver claramente que el bautismo no salva a nadie. Aquel ladrón junto a la cruz le dice al Señor Jesús que creía en Él. En Jesús. Él pudo ver en Jesús, en el que estaba crucificado a su lado, pudo ver que era perfecto. Aquel hombre dijo: tú y yo, le dice al otro ladrón, tú y yo merecemos estar aquí. Pero él que está aquí a nuestro lado, Él es inocente. Él no tiene culpa. Él pudo ver, Dios le abrió sus ojos espirituales para darse cuenta de quién era Jesús y cuál era su condición.
Aquel hombre pudo reconocer en Jesús la perfección, la santidad, y que si estaba colgado Jesús en la cruz no era por sí mismo, no era por sus propias culpas. Reconoció que él sí merecía la muerte. Yo sí merezco estar aquí. Y entonces dice la Escritura que ese ladrón clamó al Señor por su salvación eterna. Lucas 23:42 le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le clamó a Jesús por su salvación, por su vida eterna. Él iba a morir en unos minutos. Y le dice: acuérdate de mí. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el hombre para recibir el reino de Dios? La vida eterna. Creer. No recibió ningún bautismo, pero creyó. Creyó en Jesús. Cumplió el requisito, el único requisito para recibir la vida eterna. Creyó en Él y obtuvo la promesa de salvación. Este pobre pecador, como todos nosotros, pecadores que recibimos por gracia el don de la salvación por creer, por poner toda nuestra confianza en Jesús. Así que usted pudo haber sido bautizado, ya sea por aspersión, derramando alguna poca agua, algunas gotas de agua, o por inmersión, siendo sumergido en el agua. Usted pudo haber sido bautizado de pequeño o de grande, pero si usted no creyó en Jesús, su bautismo no le salvará. Es necesario creer. Usted aún no sería salvo si solamente cuenta con su bautismo, con su rito externo. Así es que enseñar que el bautismo salva es en contra de la enseñanza que Cristo nos dejó. Es inconcebible pensar que una simple ceremonia pudiese entregarle la salvación a los hombres. Entonces, ¿para qué el Hijo de Dios, estando en gloria, tendría que venir y humillarse de tal manera de hacerse carne como nosotros, tomar forma de hombre e ir a la cruz en esa muerte tan humillante y dolorosa, siendo Dios todopoderoso? ¿Qué necesidad habría si solamente, imagínense a los judíos, lo único que hacía falta es el bautismo? Entonces vamos a poner un rito más, el bautismo, y ya con eso entonces obtendremos la salvación tan esperada. Si solamente lo que falta es un rito. De hecho, las religiones paganas desde entonces, muchas de ellas realizaban el rito del bautismo para añadir a sus nuevos miembros. Si solamente era necesario el bautismo, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? No. Jesús nos dejó claro en su enseñanza lo que es necesario para ser salvo. Si quiere acompañarme, vayamos al Evangelio de Juan. Quiero meditar rápidamente en algunos pasajes de la enseñanza de Jesús. Básicamente, nuestro Señor Jesucristo, mientras anduvo caminando entre los hombres, Él estuvo diciendo: crean en mí. Si quieren ser salvos, crean en mí. Si quieren la vida eterna, crean en mí. En una ocasión Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y todo aquel que vive, dijo Jesús, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿El quién? El que cree en mí. Y luego le dice a Marta, porque su hermano Lázaro estaba muerto, le dice a Marta: Marta, ¿crees esto? ¿Crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees lo que te estoy diciendo? Que el que esté muerto, pero si creyó,
Solamente está muerto físicamente, pero él ya tiene la vida eterna. Él vive para con Dios. Jesucristo pide que crean en Él. Juan capítulo 3, verso 3. Otro hombre llamado Nicodemo, que no era cualquier hombre. Nicodemo era un religioso, un sabio entre los judíos. Dice la Escritura que se acerca a Jesús de noche, porque él quería la respuesta a lo que es más importante. Se acerca a Jesús de noche y Jesús les dice a este hombre palabras como las que están en el verso 3, capítulo 3, verso 3. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre, la mujer, no puede ver el reino de Dios, no tiene parte alguna en el reino de Dios, porque está muerto espiritualmente. Cuando aún no hemos creído en Jesucristo, estamos muertos espiritualmente. Es lo que dijo Jesús. Eso no lo digo yo, ni lo dice ningún predicador, lo que es por sí mismo. Eso es lo que dice Jesús. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque estamos muertos. Porque el pecado, la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Porque a causa de nuestro pecado estamos muertos espiritualmente. Y necesitamos nacer de nuevo, ser regenerados desde nuestro interior para recibir el reino de Dios, la vida eterna. Y eso es lo que Jesús se le enseñó a este maestro. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, para obtener la salvación de nuestras almas, esto es necesario, un nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo podríamos asociar algo que es espiritual a una ceremonia física como lo es el bautismo? Es decir, si yo hago el rito del bautismo, entonces seré regenerado espiritualmente. ¿Se puede hacer eso? ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros externamente para cambiar algo que está dentro? Si somos sinceros, ustedes saben que no es cierto. Que por mucho que nos esforcemos por cambiar, siempre el pecado, siempre nuestras motivaciones son en continuo hacia lo malo. Necesitamos un cambio desde adentro y eso solamente lo puede hacer Dios. Es un nacimiento espiritual. Y como muertos espirituales no podemos hacerlo por nosotros mismos. Así es que es necesario que Dios lo haga. El bautismo no puede hacer esto. Respondió Jesús y le dice, verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los que estamos aquí somos nacidos en la carne. Tenemos vida, tenemos una vida que Dios nos ha concedido, pero es una vida en la carne. Pero dice Jesús, necesitamos también, así como nacimos en la carne, nacer en el espíritu. Y todos los que hemos nacido y que tenemos esta vida que Dios nos ha regalado, esta vida no puede heredar el reino de Dios. Esta carne no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser renacidos por el Espíritu, nacer espiritualmente. Entonces la pregunta de Nicodemo fue, si no hay nada externo que yo pueda hacer, no hay ningún rito de los que practicamos que me dé la salvación, entonces le dijo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede nacer espiritualmente? Si no puedo yo volver al vientre de mi madre y salir de nuevo, ¿cómo yo puedo nacer del Espíritu? Jesús le respondió, verso 16, entre otras palabras, Jesús le respondió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Cree, tienes que creer en el Hijo de Dios, tienes que creer en mí. Confías en tus ritos, confías en lo que has hecho. Jesús le dijo, tienes que creer en el gran amor que Dios tuvo para con los hombres incapaces de salvarse, que les envió y les entregó a su Hijo, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna, nazcan de nuevo y puedan heredar el reino de Dios. Porque no envió Dios, dijo Jesús, le estaba diciendo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo mismo. El que crea no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la enseñanza de Jesucristo. Para heredar la vida eterna, el reino de Dios, es necesario poner toda nuestra confianza en Él. Que somos pecadores y no existe ningún rito que pueda lavarnos, limpiarnos, no. Tenemos que confiar que su sangre es el pago justo por todos nuestros pecados y que Dios quedó satisfecho con lo que Jesús hizo, y que lo que Jesús hizo en la cruz es tan valioso para borrar todos y cada uno de mis pecados. Porque el que murió no es cualquiera. El que murió es el único hombre perfecto y sin mancha. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La enseñanza de Jesús fue esa: la regeneración espiritual y la salvación viene por creer en el Hijo de Dios, mientras que la condenación viene por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Así es que sepan bien todos ustedes, hermanos y amigos, que como cristianos nosotros no enseñamos que unas cuantas gotas de agua pueden salvar a alguien, o que por sumergir a alguien en el agua será salvo. No enseñamos eso. No fue la enseñanza de Jesucristo y nosotros tampoco podemos creerla ni enseñarla. Sin embargo, tenemos el texto. Dice el texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué entonces dice eso, pastor? ¿Por qué dice el texto que el que creyere y fuere bautizado será salvo? Este pasaje nos puede confundir a nosotros hoy. Nos puede confundir a nosotros haciéndonos pensar que el bautismo es necesario para la salvación. Pero este pasaje no tuvieron los primeros cristianos, no tuvieron ningún problema con entender estas palabras, porque quienes se bautizaban, aquellas personas que recibían el bautismo, no lo hacían a la ligera como lo hacemos hoy en día. Aquellos primeros cristianos de la iglesia primitiva entendían que ir al bautismo significaba el rechazo, la separación de muchos de sus amigos y familiares. Para muchos significaba la persecución y para muchos significó hasta la muerte. El ir a bautizarse, el ir y ser identificado con los cristianos. Pero, así que se bautizaban, ¿quiénes se bautizaban? Si la situación era así, ¿quiénes se bautizaban? ¿Quiénes tomaban esa decisión de ir y seguir a Cristo cuando significaba tanto peligro y rechazo? Solamente se bautizaban aquellos que en verdad tomaban su cruz y seguían a Cristo. Los que en verdad estaban creyendo en Jesús
y estaban dispuestos a dejar todo atrás con el fin de ser cristianos, de seguir a Cristo. Ellos no tenían problema, pero nosotros ahora entendemos, es necesario el bautismo. No, lo que pasa es que ahora se bautiza cualquiera. Ahora se bautiza cualquier persona, pero esto no es correcto. Ninguno que no crea debería de ser bautizado. Sin embargo, entendemos que muchas veces ocurre, pero es necesario dejar claro que el bautismo sin fe no le servirá de nada, al menos que haya creído. Por último, ¿para qué tenemos las ordenanzas entonces del bautismo? ¿Para qué entonces nuestra hermana el día de hoy, si el bautismo no le salva, si el bautismo no va a contribuir espiritualmente en nada en su salvación, ¿por qué nuestra hermana el día de hoy irá a bautizarse? Quiero dar 3 razones por las que es beneficioso y se nos ordena bautizarnos. El bautismo primeramente nos ayuda a los creyentes a expresar nuestra conversión. El bautismo deja grabado en nuestras mentes la experiencia de nuestra conversión. Es importante para nosotros porque con el bautismo recordamos que un día decidimos seguir a Cristo, abandonar nuestra vieja vida que quedará sepultada simbólicamente, y que de ahora en adelante nacemos a una nueva vida que va en servicio y en obediencia a nuestro Dios. Entendemos como cristianos que el nacer de nuevo es una obra espiritual. ¿Sí me ayudan un poco, hermanos? Que es una obra espiritual que comienza aquí adentro y nadie se da cuenta, salvo nosotros mismos que entendemos algo está ocurriendo. Pero aunque es una obra que comienza internamente, donde no se ve, entendemos que es necesario que esa obra se manifieste y que dé testimonio a los demás de que en verdad ha habido un cambio en nuestras vidas, que ahora estamos comprometidos a obedecer. Y si Cristo nos manda bautizarnos, entonces por obediencia a Cristo yo voy y me bautizo. Segundo, el bautismo es de ayuda no solamente para el creyente, sino para toda la iglesia. Cuando nosotros bautizamos a alguien, como el día de hoy, recordamos el sacrificio de la cruz. Así como la Santa Cena, al tomar el pan y el vino, nos recuerda la sangre y el cuerpo de Cristo, el bautismo también nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Y que ahora somos participantes de su muerte y que también recibimos la bendición de ser participantes en su resurrección. Pues nosotros también hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida. Cuando vemos que la persona es sepultada en las aguas, estamos viendo la necesidad que tenemos nosotros de morir a nosotros mismos. Cuando vemos que la persona sale del agua, estamos viendo de manera simbólica esa necesidad que tenemos de venir a esa nueva vida. Y recordamos la vida eterna que Dios nos promete, porque un día aún nuestros cuerpos serán resucitados como el Señor prometió. Cada vez que celebramos el bautismo de nuevos creyentes, nuestras almas son conmovidas como iglesia. Nuestras almas son animadas a seguir predicando el Evangelio, y eso es lo que el Señor quiere. El bautismo, por último, nos ayuda ayuda también a los inconversos. Cuando el bautismo es bien aplicado y se enseña claramente, el inconverso entonces ve esa línea que lo separa de aquellos que son conversos. Amigos que ustedes nos acompañan, quizás esto ocurre a menudo. Cuando alguien está escuchando lo que es el bautismo, entonces se entiende. Oh, yo creía que todos éramos hijos de Dios.
Pero ahora estoy viendo que hay una separación, hay una línea entre aquellos que están siguiendo a Cristo y yo no estoy siguiendo a Cristo. Aquellos que deciden entregarle su vida a Cristo y renunciar a sí mismos con el fin de obtener la vida eterna. Cuando ven que otros están decidiendo y bautizándose, ellos se dan cuenta de su lejanía de Dios, y algunos que sienten interés y que valoran su alma son conmovidos y empiezan a preocuparse por su estado espiritual, dándose cuenta de que aún no son contados entre los hijos de Dios, y a menudo vemos esos rostros con tristeza, con preocupación. Esto es beneficioso aún para los que no creen. Estas personas saben que aún no son cristianos. Cuando ven que otros están respondiendo a Dios, esas personas se pueden dar cuenta de que ellos no han respondido al llamado que Jesús nos hizo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Él tiene un redil. Él tiene unas ovejas. Se dan cuenta de que aunque Él es la puerta y Él llama a los hombres a que vengan a Él, ellos se dan cuenta que no han respondido al Señor. Quizás alguno pueda darse cuenta, como hemos enseñado, que no ha habido ninguna forma de poder cambiar o de limpiar sus pecados. Y eso es porque el pecado es como una lepra que está profundamente dentro de nosotros. Y dice la Escritura en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, eso quiere decir con mucho jabón, aunque te laves con jabón y amontones todo ese jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado, dice la Escritura, permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay forma de que Dios no vea mi pecado, y no hay forma de que yo pueda quitar ese pecado. No ha habido nada, ni existe nada, ni habrá nada. Solamente el creer en Jesucristo puede hacer eso. La fe, entonces, quiero terminar con esto, es el único requisito indispensable para la salvación. Deben arrepentirse, el pecador debe arrepentirse de sus pecados, debe seguir a Cristo, debe tener esa fe que Dios da como regalo a aquellos que en verdad se lo piden, esa fe que lo va a hacer que dé la vuelta, que gire su vida y que abandone su pecado para vivir para Dios. Y si alguno no tiene este tipo de fe, créanme, nunca estarán en el reino de Dios. Algunos creen poseer esa fe, pero quizás se engañan a sí mismos. Si sus vidas no están siguiendo al Señor, se engañan. El Señor Jesús dijo en Juan 10:26, pues vosotros no creéis, porque no son mis ovejas. Como yo ya se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la cuestión, amigos y hermanos, todavía. Escuchamos la invitación de Dios, escuchamos quién es Jesús, lo que Él hizo. El asunto es, escuchas a Dios, escuchas su llamado y respondes. Lo que hoy celebramos es que nuestra hermana ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado el bendito evangelio de gracia, que ella no tiene poder para salvarse por sí misma, que no existe nada que pueda ayudarle a salvarse, y que solamente tiene que poner su confianza en el Señor, y que esta mujer, por la gracia del Señor, cree el mensaje y confía en Jesús, en que un día, aunque ella ya no esté entre nosotros, sea mañana, sea dentro de 10 años, no lo sabemos,
Ese día que ella cierre sus ojos a esta vida, los abrirá en la presencia del Señor para vida eterna. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo cuando ese día llegue para nosotros? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Hijo de Dios. Cree que en Él está la vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, que te damos gracias por la dicha, Señor, de recordar tu evangelio. Gracias, Señor, porque como hombres débiles nos permites anunciar ese evangelio de gracia, ese don gratuito de la salvación. Muchas gracias, oh Dios, que recordamos lo que tú has hecho con nosotros, por nosotros, y lo que quieres hacer con aquellos que aún no han venido a ti. Tú también dijiste, yo tengo otras ovejas que son de otro redil. A ellas debo llamarlas, a ellas, Señor, tú las sigues llamando para que vengan a ti. Ovejas que aún no están en tu redil y que no han respondido a tu llamado. Señor, tú sigues hablando y sigues llamando a los hombres a salvación. Concede, Padre Santo, si así es tu voluntad y en tu gran misericordia, abrir los ojos de los pecadores, Señor, y que puedan ver en ti ese glorioso Salvador que eres Jesucristo, que en su gran amor, en el gran amor que nos tuviste, fuiste destrozado en ese madero, recibiendo la ira de Dios, lo que un día recibirán todos aquellos que no creyeron en ti. Tú lo recibiste, Señor, a favor de todos aquellos que confían en ti. Señor, te damos gracias. Gracias por este evangelio. Gracias por nuestros amigos que hoy nos acompañan, que te pedimos que tú esta palabra la riegues en sus corazones y puedas hacer algo, Señor, a través de ella. Padre, te pedimos, Señor, que tú les bendigas con una fe salvadora. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te exaltamos. A ti sea toda la gloria. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un himno.